regresamos con la parte y el todo, seguimos la conversación, la charla con Carlos Schulz. Carlitos, y si digamos, si esa es la realidad de los acuíferos o del agua subterránea, de las zonas hídricas, démosle un nombre. ¿Cuál es la realidad del agua superficial? Sobre todo, lo pregunto, y sabes por qué, porque estamos en Santa Rosa justamente en un problema con el agua superficial. O sea, tenemos inundación atrás del hospital, tenemos inundación en la laguna y tenemos un riesgo en el Bajo Giuliani que el agua ya tape la ruta 14 y en poco más tape la 35. ¿Cuál es la realidad, digamos, hidrológica de las lagunas, su comportamiento, o sea, y la alteración que a veces hacemos de ese comportamiento, cómo la vamos a gestionar? ¿O cómo tendríamos que gestionarla? Sí, en primer lugar tenemos que ubicarnos donde estamos viviendo nosotros, que es una zona de llanura, o sea, no hay pendiente, no hay cursos superficiales importantes, entonces del balance hidrológico falta precisamente esta variable que es el escurrimiento. O sea, si hubiera un río, entonces mandamos al río y se va, no lo tenemos. Entonces el agua... Estamos inventando uno con la obra de los daneses. Sí, pero bueno, una especie de río que va a colectar... Claro, pero la obra de los daneses está de cerca de Quemú y también tenemos inundaciones en Santa Rosa, en Winifred, en Castex. Es la consecuencia de una gran precipitación en una zona de llanura, donde hay dos posibilidades. El agua o se va para arriba o se va para abajo. O sea, se evapora, no hay otra forma de salir. O se evapora o se infiltra. Y no tiene otra forma. Ahora, si nosotros tenemos la realidad de que el agua está contaminándose con nitritos, producto de pozos ciegos y la actividad ganadera, sobre todo en los feedlots, donde se amontona semejante cantidad de desechos, la pregunta es, ¿las lagunas, cuando se salinizan, también afectan el acuífero o no? Sí, sí. Las lagunas es... O sea, ¿qué es una laguna? La laguna es un lugar donde topográficamente bajo que tiene mayor posibilidad de acumular agua que otros lugares. O sea, en las partes altas no se acumulan. Dentro de 5 o 6 meses vamos a tener los bajos inundados y las partes de arriba secas. Entonces, los que tienen la parte de arriba van a querer que llueva y los que tienen la parte de abajo no. O sea, es complicado el ciclo. Lo que tenemos que tener acostumbrado es que esto es un ciclo hidrológico. O sea, llueve cada tanto, ¿cierto? La lluvia puede ser más o menos importante. No estamos tan lejos de la importancia que tiene la lluvia. Esta ha sido excepcional. La recurrencia, no tenemos tantos datos para atrás. No sé si hace 150 años no llovió igual. Entonces... ¿No hay estudios sobre, digamos, a través de las plantas, de los caldenes, o de lo que sea? Hay estudios de paleo, paleohidrología sería. Sí, hay estudios que dicen que, bueno, encontramos sedimentos lacustres en muchos lugares, o sea que ha habido grandes lluvias y grandes inundaciones. Grandes extensiones de lagunas. Claro, de lagunas. Pero sí, en ese inventario que hicimos hace 3 años ya, se hizo un estudio que lo hizo el doctor Pablo Dornes, donde se inventariaron los periodos secos, un periodo medio y un periodo muy húmedo. En el periodo muy húmedo, como el que tenemos ahora, se inventariaron 14.000 lagunas. ¿En La Pampa? En el este de La Pampa. Ajá, o sea, de la ruta 35 un poco más. Sí, un poco más, digamos, todo el Meauco, la zona de Hacha, todo. 14.000 lagunas, 14.000 cuerpos de agua, de los cuales en los periodos secos había 50. Entonces, quiere decir que esto cuando pase, las lagunas se van a empezar, las aguas subterráneas se van a estabilizar, la evaporación va a actuar. Ahora, es un dato muy revelador, ¿no? Sí, bueno, o sea, si cuando hay un ciclo húmedo hay 14.000 lagunas y cuando no lo hay 50, sí, digamos, estamos tal vez en el lugar equivocado para hacer grandes ciudades. Bueno, la gestión política tendrá que después saber qué es lo que tiene que hacer y las obras que se hagan se tienen que basar en la cuestión hidráulica. O sea, si voy a hacer una ruta tengo que saber que esto es inundable y que saber que algún día estudiar la recurrencia y saber que con una lluvia de 100 milímetros el agua se va a comportar así, con una lluvia de 200 así, intensidades de lluvia. O sea, no es cuestión de hacer camino por donde se hacen los caminos en cualquier lugar. Claro. Entonces, hay que hacerlo por donde se tiene que hacer.
Sí, Eso lo que es. pasa es que en La Pampa, al ser una provincia relativamente nueva, uno observa que los caminos se hicieron de este a oeste y de norte a sur. Y Pero vos rectos, fíjate o el sea, camino. se pasan las lagunas por el La, medio. la ruta, la que va de Padre Bodo para Hacha, se hizo justo en la zona de descarga, justo en el medio, o sea, no se hizo arriba de la terraza, se hizo justo donde descarga todas las aguas subterráneas. ¿Y dónde se descargar. tendría que haber hecho la ruta? Y arriba, en la terraza. A ver, ¿y Otro. cuál sería la terraza? Vos Y la disculpame parte la más ignorancia. arriba, 70, en la parte de arriba, según cuando pasa Padre Bodo, sube, Sí. y bueno, ahí arriba no pasa nada, nunca ahí no se inunda nunca. Claro. O Pero sea, está- pero la ruta 35 estás diciendo de Y la Santa ru- Rosa a Padre Bodo. Digo, no, yo se- digo un ejemplo muy claro para Ajá. de Padre Bodo hasta Hacha o hasta el Carancho, Claro. digamos. La ruta 35 corta, En vez de hacerse en la barda, se hizo abajo. claro, la ruta 35 corta toda una serie de valles transversales. El Bajo Julián es un valle, o sea que entonces hay que tener en cuenta si yo tengo un valle hasta dónde llegaría el agua bajo. O sea, hoy en día Claro. la tecnología, los modelos matemáticos, podemos dan la posibilidad dan la de posibilidad calcularlo poder con calcular tiempo. mejor. Pero si seguimos vamos a encontrar el valle donde está el Parque Luro. Y si seguimos vamos a encontrar el Valle Argentino. Y si seguimos vamos a encontrar el Valle de Ucal, Chico, Ucal Grande. Y así sucesivamente. La ruta 35 corta transversalmente todos esos valles. Bueno, entonces hay que estudiar la geomorfología, la geología, la topografía. O sea, estudios de base muy buenos y datos para poder planificar por dónde se tienen que hacer las Y en obras. este momento, ¿cuántas lagunas hay? Y hoy no sé. Si había 14.000 en los periodos, ¿podemos decir que y estamos bueno, ahí cerca? Y estaremos cerca, o sea, en algún momento vamos a estar. Pero las lagunas, cuando rebalsan esos cuencos, se comunican con las otras. Claro, Entonces, como y las después- encadenadas en la provincia de Buenos claro, Aires. exactamente. Y después están los pueblos, o sea, los pueblos, la casualidad de los pueblos se debe verse que muchos de ellos se fundaron en época de seca. O sea, entonces, Claro. y bueno, hoy en día están en el medio de una zona de Hoy inundación. están en un problema. Y claro, entonces. Y en Santa Rosa, o sea, el sistema de Santa Rosa es Cuencos, Laguna Don Tomás, Bajo Giuliani. ¿Cuáles son los riesgos de seguir mandando agua al Bajo Giuliani y cuáles serían las soluciones, habida cuenta de que Por no eso- tenemos mucho, ¿no? Yo, la verdad, o sea, no soy un experto en este tema, creo que hay gente que conoce mucho más que yo de esto, que lo ha estudiado, todo esto, hay modelos numéricos. Yo lo único que te puedo decir es que el agua volvió a su estado normal antes que estuvieran los pozos, o sea, los pozos cuando se hicieron, cuando no hizo obra sanitaria, el agua estaba a 5 o 6 metros, que es el nivel que está ahora. Lo que Claro. pasa es que con la sobreexplotación de los pozos, el agua bajó. Hay un dato en la plaza que usamos siempre como ejemplo, que en el año 88 estaba a 25, 28 metros. El agua en la Plaza San Martín. La Plaza Martín en el año 88 y hoy está a 4 metros. Pero volvió a su estado natural, o sea, volvió al año 20, 21, no sé cuándo se hicieron los pozos de obras sanitarias, y esos pozos estaban, cuando se empezaron a hacer, el agua estaba a los 4, 5, 6 metros. O sea, que estamos en un periodo No volvió. hidrológico Que normal, que normal no es que es extraordinario, No, sino no, que no. estamos como regresando. Claro. a Y la- aparte de eso también, digamos, con una población que, bueno, hay unas, Santa Rosa tiene una red que tiene ciertas pérdidas de agua. Normalmente toda la ciudad las tienen, en algunos casos 20, 25% del agua que se vierte en una ciudad se pierde en el camino. Ujú. Santa Rosa calculo que debe tener más porque uno la vemos muchas pérdidas de agua en las calles. Eso contribuye un poquito más. Y todo eso Santa Rosa está dentro de un cuenco. O sea, un cuenco cerrado. O sea, el lugar más bajo es la laguna. Entonces, Sí, sí, y el borde hace algunos años era más allá de la Raúl Bedías, ¿no? y sí, Carlos, en este momento el juicio por el Atuel ha entrado en una instancia que yo creo que es decisiva, porque la Sí. Corte ya rechazó todas las chicanas de Mendoza y ha citado a una audiencia de conciliación, pero en realidad lo que está haciendo es entender la cuestión de fondo. O sea, si pensemos en un futuro ideal e hipotético, si vuelve digamos, a correr el río Atuel, ¿cuál sería la realidad de esa zona hidrológica?
¿qué cambiaría? ¿Cambiaría solamente la superficie? ¿Cambiarían las napas? ¿Y Bueno, cuál sería, a tu parecer, el caudal necesario para mantener ahí un ambiente hidrológico, ¿no? Bueno, nosotros con la universidad determinamos el caudal fluido ecológico para mantener los ecosistemas, Que eran 5 que era metros. 5 metros cúbicos, calculo que a lo mejor un poquito más, pero más o menos alrededor de 5 metros cúbicos. Había 4 escenarios, ¿cierto? Se eligió el de los 5 metros. Yo creo que habiendo agua cambia todo. O sea, eso es inevitable. Pero digo, ¿en esa zona hay napas que el río recarga o no? ¿O el agua siempre transcurre en la superficie? Es muy difícil recargar en esa zona porque son niveles de muy baja permeabilidad, ¿cierto? Yo creo que el gran problema que hay ahora es en los cortes, o sea que el agua tiene que correr mucho tiempo para saturar primero el subalveo para después empezar a recargar las zonas de las aguas subterráneas cercanas al río. O sea, que en cierta manera algo va a mejorar, ¿cierto? Una zona cercana al río. Eso no hay demasiado dato porque eso está cortado hace muchísimos tiempos. Claro. Entonces, Y hace 100 años que empezó a mermar y claro, hace 70 exactamente, y no que se tenemos cortó. y los datos que tenemos son con el río. Lo que pasa es que estudiar un río en sus cuestiones naturales es una cosa, y estudiar un río, o sea, el ciclo del río en su sistema natural, uno lo puede estudiar, porque depende exactamente de las variables naturales. Pero cuando el río se ha antropizado, depende de las variables del hombre, y a veces las variables del hombre son impredecibles. Entonces, la reacción que tiene el sistema ante esas acciones, uno no las puede, las puede medir de cierta manera. Entonces no es muy difícil poder... O sea, recién si el río regresa, Claro, se van a empezar a hacer estudios, podemos seguir los estudios que ya se vienen haciendo. pero con el río corriendo. Con el río corriendo. Entonces con eso ajustaremos. Y digamos, el caudal mínimo fluido ecológico son 5 metros. Sí. En estos días la Fundación Chaillebú ha hablado de 10 metros, que debería ser un acuerdo razonable para la provincia de La Pampa. Digamos, Porque los 5 metros, digamos, sería recomponer el sistema natural, recomponer los sistemas, los ecosistemas, donde ya vamos más allá del río. El ecosistema implica toda una variables naturales, ¿cierto?, que va más allá del río, y también algo de producción. Con 10 metros cúbicos podemos llegar a tener los sistemas productivos pueden ser mucho mejores. No nos olvidemos que las condiciones son las mismas que las que tiene Mendoza en esa zona, o sea, no cambian las condiciones naturales de los suelos, del clima, la lluvia. Sí, la zona geográfica es casi la misma, o sea que los oasis mendocinos, solamente faltaría cambiar por allí la cultura de las personas que de hace 100 años pastan ganado a una cultura que hoy en día en algunos lugares hasta les molesta, ¿no?, que el río, porque les corta la posibilidad de sus campos, de ir a buscar el ganado, el río se los corta. O sea, Bueno, Carlos, no sé si no te escuché, o sea, se puede sacar del acuífero, porque digamos, la idea de poder reparar el acueducto del río Colorado y la variante de sacar agua del Valle Argentino está en un nivel de estudio actualmente, pero digamos, preliminarmente, ¿no sufriría el acuífero si se le manda, o sea, todo el agua que viene? Nosotros los que vamos a determinar, más o menos son alrededor de, pueden ser más, una menos, 4 unidades de gestión. 4 zonas de pozos 4 zonas, o no colocadas. No. 4 zonas, 4 unidades de gestión, o 5, no sé, veremos, estamos en eso, de los cuales ya tenemos una que está perfectamente delimitada, como es la zona del Carancho, donde se le da agua del acuífero, porque vamos a seguir llamándolo acuífero, de la zona de los médanos del Valle Argentino, se le da agua a la ganadería. O sea, la ganadería de la zona del Carancho, a través de un acueducto. Bueno, eso se puede mezclar, se puede mejorar, se puede incrementar, ¿cierto?, con pozos de otros lugares. La ganadería necesita agua de mayor salinidad que la que tiene, la humana, claro. Que la humana. La otra es donde está Hacha. Hacha tiene entre 80 y 100 pozos, con algunos problemas de contaminación ya. La cooperativa tiene 27 pozos, más todos los pozos. La cooperativa es la que presta el servicio de agua potable. Más todos los pozos que tienen ahí.
Hay que aclarar que muy pocos de esos pozos están autorizados, la mayoría de los pozos se han hecho sin ningún tipo de autorización. Ahora, Carlitos, vos sos el autor de la ley de aguas, o por lo menos fuiste uno de los redactores. Sí. ¿Por qué se demora la aplicación de una mayor presión sobre el uso del agua subterránea, habida cuenta que esto lo que nos está diciendo es que tenemos que empezar a cuidar muy seriamente el agua subterránea, porque esta provincia se desarrolló por agua subterránea. Y se va a seguir desarrollando. O sea, si la Pampa degrada sus acuíferos, sus napas, su agua subterránea, la ganadería no es posible y la vida humana tampoco. Yo creo que es posible, todo es posible. O sea, ¿te parece que es una cuestión política que no se quiere cobrar o autorizar por una cuestión de que es antipopular como medida? O sea, la provincia de La Pampa debe tener entre los 10, 15, no sé, así a grandes rasgos, 10.000 o 15.000 pozos o más en toda la provincia. 10.000 pozos. ¿Y cuánto extraen? Y no tengo el dato acá en este preciso Pero más momento. o menos, así. No sé, diría cualquier cosa. Pero digamos, vamos a cerrarnos en la cantidad de pozos. Es muy difícil hoy en día sanear, es lo mismo que sanear 30.000 viviendas, ¿cierto? Es más fácil la vivienda, o sea, nadie hace una autorización, nadie hace una vivienda si no tiene una autorización. Claro. Pero hace un pozo sin autorización. Sin autorización. Porque está dentro de su propiedad y nadie lo ve. Claro. Y no se declara. Si culturalmente estuviéramos convencidos de que de esto, la gente tendría que ir por su misma, decir, yo tengo 5 pozos en mi campo, los vengo a declarar a todos y quiero pagar el agua, póngame en un medidor porque quiero pagarla. Nadie lo hace eso. Claro, pero yo creo que un medidor por ahí sería imposible, lo que habría que hacer es una estimación. Bueno, estimación. Ahora, Carlos, se nos está terminando. Y otra cosita, sí. Nosotros lo que estamos estudiando no es la cantidad de pozo ni nada, nosotros estamos estudiando que por unidad de gestión, qué cantidad de agua todos los años se puede sacar sin afectar el acuífero. Porque hay que usarla el agua. Eso es preservar el agua. O sea, usarla... Pero con un criterio de sustentabilidad, claro. Exactamente, un uso sustentable. Porque si nosotros no hacemos eso, puede venir cualquiera después y hacer cualquier cosa. Entonces, si el Estado sabe que en esta zona puede sacar 100 hectómetros cúbicos por año, es la capacidad que tiene para hacerlo y no más. Y eso es lo que sin degradarlo. Sin degradarlo. ¿Estarías de acuerdo con que se autorice la colocación o se promocione la colocación de, digamos, bombeadores o bombas en los domicilios en Santa Rosa para ahorrar la enorme cantidad de agua que está ingresando al sistema que, como decimos, un sistema cerrado que entra del río Colorado, o sea, viene de afuera, pero ayudaría a que las viviendas se bañen, laven con agua del acuífero, de las napas subterráneas a Santa Rosa, y para tomar se utilice un agua de más calidad? Sí, o sea... ¿Sería una solución o no? ¿O eso repetiría...? No creo que sea la solución de fondo, no. ¿Y la solución de fondo cuál es? Mirá, con respecto al río Colorado, y que está y forma parte de lo que globalmente a nivel mundial, nosotros somos parte y replicamos en menor escala esto, del 100% del uso del agua, el 70% se lo lleva el riego. O sea, en el río Colorado se lleva el 70% del uso del agua. El 20% la población y el 10% el resto. Que sería industria. Industria y esas cosas. Por supuesto que de las aguas subterráneas tenemos nosotros que el 80% de la ganadería. Del resto. En La Pampa, claro. Pero vamos a hablar del río Colorado. Del 70%, el 70% ese, del 70%, sí, del 70% que se riega. El 70% es ineficiente. O sea que de cada 100 litros, 70 se tira. Estamos como en Mendoza. Y casi. Carlos Schulz, te agradezco que hayas estado esta noche en la Televisión Cooperativa. Nosotros en unos minutos volvemos con la parte y el todo.